presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Tarek William Saab, defensor del pueblo, además preside el Consejo Moral Republicano. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Es muy interesante su presencia cuando hay muchas preguntas en el ambiente en materia de desabastecimiento, no solamente de alimentos, que eso también quisiera que lo habláramos, pero quisiera comenzar por el tema de desabastecimiento de medicinas, que es uno de los temas más sensibles para todos los venezolanos. Y uno se da cuenta cuando está aquí en el noticiero y aumentan el número de solicitudes para que demos difusión a esos medicamentos que requiere la población venezolana. ¿De qué manera está trabajando la Defensoría del Pueblo para atender este problema que algunos han llamado crisis humanitaria? Bueno, sí, efectivamente la Defensoría del Pueblo ha visualizado, ha diagnosticado el tema a profundidad e incluso con un cuerpo de propuestas que le hemos presentado en su momento a la Asamblea Nacional cuando rendimos cuenta el año pasado y al propio Ministerio de la Salud. Nosotros pensamos en primer lugar que debe haber una alianza institucional entre el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de la Salud, y las instituciones privadas que tienen que ver con el tema, para priorizar cuáles son en un banco de datos los medicamentos de mayor demanda de la población venezolana y en ese sentido darle principalísima, yo diría, prioridad y privilegio al abastecimiento de esas medicinas. Si me permites, yo diría hipertensivo, todo lo que tiene que ver con enfermedades de cardiopatía, cerebrovasculares. Sí, es un poco complejo cuando se trata de salud tratar de jerarquizar porque todo reviste importancia. Estas son de un impacto enorme y yo estoy seguro que priorizando, ¿verdad? Porque tú tienes que tomar en cuenta que no es igual un dolor de cabeza, que no es igual un reflujo gástrico a una enfermedad de hipertensión que te puede causar nada más y nada menos que un ataque cerebrovascular. Obviamente entonces tenemos que priorizar en el sentido propositivo. Yo diría eso lo primero. Lo segundo, favorecer a las industrias nacionales que producen medicina a través de facilitarles, por ejemplo, insumos, divisas para la compra de la materia prima que permita la producción de esas medicinas y favorecer obviamente a ese empresario y al propio Estado venezolano, productor, benefactor en ese aspecto. Yo diría un tercer elemento, Venezuela tiene alianzas internacionales muy importantes, no solamente las conocidas a nivel regional, Mercosur, UNASUR, sino también fuera de nuestras fronteras continentales. Yo diría que es un momento importante para que esas alianzas deriven en fijar a través de convenios internacionales la llegada de medicamentos, obviamente con facilidad de compra, con facilidad de entrada, sin esas patentes internacionales que te triplican el costo a nuestro país. Mira, hay países amigos de Venezuela productores de medicina en América Latina, Brasil, por ejemplo, fuera de nuestras fronteras, China, la India, incluso la propia Cuba. Yo creo que eso favorecería enormemente. También pienso que nosotros tenemos que buscar la manera de relanzar lo que se llamó en un momento, no sé si lo recuerdas, el motor farmacéutico el año pasado. Sí. Relanzarlo, redimensionarlo y a partir de allí atacar sin ningún tipo de complejo y saber, bueno, mira, aquí hay un problema, está diagnosticado, pero está la voluntad del Estado venezolano en su conjunto y del empresario privado en favorecer principalmente al pueblo sin esa usura, sin esa forma de sacar ventaja al dolor, a la enfermedad. Y finalmente, fíjate, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, cómo se dolarizan las enfermedades catastróficas. No puede ser que los laboratorios internacionales le impongan al venezolano que el costo, por ejemplo, para un tratamiento de cáncer o de VIH tenga que costar $200.000 o más. Yo creo que debemos sincerar los gastos de producción, la importación y sacar, una ventaja en la ganancia, pero que no implique la especulación. Que no se convierta la salud en un negocio. Correcto, y en un negocio que finalmente aniquile vidas humanas. También el tema de los alimentos ha sido bien controversial, sobre todo cuando se ha hablado de la crisis donde hay señalamientos de que venezolanos comen basura o
que se habla también del desabastecimiento. ¿De qué manera desde la Defensoría se está trabajando para tratar de tender puentes? Porque entiendo que ustedes no cuentan con los recursos, pero también ha habido planteamientos en los cuales se ha dicho que con los alimentos se está haciendo política. ¿De qué manera la Defensoría ha trabajado en este punto? Mira, yo pienso que ha habido iniciativas importantes que en la marcha se deben poco a poco mejorar. Yo creo que la dinámica te va dando el pulso. Hay iniciativas importantes como por ejemplo la de los CLAP y otras que se están diagnosticando en función de mejorar ese mecanismo de distribución. Yo conozco muchísima gente con la cual converso diariamente que me refiere, por ejemplo, que a su urbanización, a su barrio, le llega mensualmente de manera religiosa ese tipo de ayuda subsidiada, cuyo costo es de 6.000 bolívares, donde hay pasta, donde hay arroz, donde hay leche, etcétera. Pero también hemos recibido, obviamente, yo creo que ahí es donde tenemos que reforzar la mejoría, denuncias de que hay sectores donde todavía no ha llegado. ¿Qué propongo yo? ¿Qué diría yo? Mira, siempre las mesas técnicas de trabajo de carácter interinstitucional para mí han sido básicas para la resolución de conflictos. Yo creo que con esta experiencia positiva, que no tenemos por qué destruirla siempre como darle palo a una piñata a todo lo que el Estado pueda realizar, buscar que cada día sea mejor y que la distribución sea equitativa y democrática. Este año se dio inicio al año judicial, se presentaba el informe de lo que había sido la gestión del 2016 y yo quisiera que me hablara de las propuestas que ha desarrollado, sobre todo en materia de retardo procesal, que sigue siendo uno de los puntos que más preocupa a los venezolanos. Mira, si tú sigues la serie de apariciones públicas de carácter institucional de la Defensoría del Pueblo, tú observarás que para nosotros el retardo procesal ha sido una bandera en el sentido de combatirla, de no solamente diagnosticar su alcance negativo, sino hacer propuestas muy concretas. Y allí vuelvo nuevamente a lo que implica la conversación, el diálogo. Yo soy una persona amante del diálogo, de que nos sentemos a cruzar información y en base a ello buscar solución a estos problemas. El retardo procesal para mí es una gran deuda de la democracia venezolana que debe saldarse a la luz de la Constitución bolivariana y a la luz de las leyes que derivando de esa Constitución hablan de manera correcta de un debido proceso, de un juicio justo, del derecho gratuito a la justicia. Yo por lo menos he observado que la justicia penal ordinaria muchas veces es clasista, es discriminatoria. Tú ves que cuando hay privados de libertad, la gran mayoría son personas que vienen de sectores vulnerables de la población. Y yo creo que la propuesta que lanza el jefe del Estado, presidente Nicolás Maduro, en el año judicial, es una gran oportunidad. O sea, la gran misión justicia socialista que incorpora a tres grandes poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, que, como bien dijiste, durante este año me toca presidirlo, que reúne a la Fiscalía General de la República, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Yo creo que es un momento importante. Por ejemplo, yo creo mucho en la resolución de conflictos a través de mecanismos no punitivos. Esa figura que estaba antes como los jueces de paz, ¿no?, en las comunidades. Algo similar, pero con una dimensión mucho más expedita y de mayor poder. Centros integrales comunitarios para la resolución de conflictos, donde la comunidad, la ciudadanía, ¿verdad?, de manera, yo diría, dialogante, pueda, con una figura concreta, con unas casas para eso, se me ocurre esta idea. Como para canalizar un poco lo que ha sido esa iniciativa de algunas comunidades que de manera desesperada y que muy cuestionable han tratado de buscar justicia por sus manos. Claro, se habla esto sería de la los contraparte, eso sería la contraparte a la violencia. Un centro integral comunitario de resolución de conflictos, una propuesta donde desde abajo, desde la base de la sociedad, desde el barrio, desde la comunidad, tú puedas atender y resolver esos conflictos intervecinales que muchas veces derivan en violencia y en delitos, porque no hay una autoridad que
que las pare, que las canalice y derivan entonces en cosas graves como homicidios, lesiones gravísimas, entre otras, ¿no? Peleas, riñas. Yo creo que ese es un paso. Un segundo paso, obviamente, es unificar en un sistema de alta resolución tecnológica la base de datos que pueda tener la Fiscalía General de la República, el TCJ, Vicipol, Defensa Pública, en relación, por ejemplo, a las causas que tienen retardo procesal y atacarlas de frente. Por ejemplo, yo no justifico, Erendira, que de manera constante ocurra muchas veces que una audiencia donde se ha trasladado un privado de libertad con todo lo que eso implica, la boleta que llegue, etcétera, y de pronto el juez de la causa no dé la audiencia o la suspenda, porque alguna de las partes no esté, el fiscal del Ministerio Público o el propio juez que tiene un cartelito allí y coloca que no haya audiencia. Yo creo que tiene que retomarse, así como nosotros somos evaluados constantemente, tú lo sabes, o sea, las figuras que tenemos cargos de Estado siempre estamos por la opinión pública evaluados y por los propios controles que existen jurídicos. Yo creo que debemos volver a eso, es decir, en relación a los jueces. Los jueces tienen que saber, tienen que conocer, igual que los fiscales, todos los que están en el sistema de justicia, que tienen que cumplir de manera idónea con ese deber, de estar pronto a una justicia expedita. Y te terminaría, un sistema de transporte, se me ocurre, fíjate, muchas veces un privado de libertad no es llevado a un tribunal porque no hay transporte, entonces yo creo que hay que invertir en eso, es una inversión importante, un sistema de transporte especialísimo y particular para el traslado de privados de libertad a los tribunales. Brevemente, la corrupción policial, ¿cómo dar freno a esto y cuáles serían sus propuestas? Mira, esa ha sido, yo creo, al igual que el tema del retardo procesal, entre otras, banderas de la Defensoría para su combate. Yo he dicho que es más peligroso un delincuente uniformado que un ampón. ¿Por qué? Porque te utiliza toda la plataforma del Estado, te utiliza la chapa policial, el arma de reglamento, la patrulla, muchas veces para delinquir, y aquel funcionario que arriesga su vida, que lo da todo por el Estado, por la familia, por la paz ciudadana, queda mancillado por que violenta su propio uniforme. Yo creo que debe haber un mayor control, una mayor vigilancia en quienes entran, acabar con el reciclaje de funcionarios que son expulsados de una policía y tú lo ves después comandando otra, y volver a lo que fue aquel gran momento del nuevo modelo policial en el año 2010, la nueva ley que te habla de todos estos temas, en función de, uno, el uso proporcionado de la fuerza para evitar las violaciones de derechos humanos, dos, el control y la evaluación permanente del funcionario policial y obviamente la formación en derechos humanos. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia, le sugiero que seamos breves para poder abarcar más. Edgar Finol plantea, ¿por qué no aceptar ayuda humanitaria en medicamentos? Mira, yo pienso que sobre el tema, el propio Estado venezolano a través de los órganos correspondientes han hecho inclusive ya gestiones importantes para la solución de este problema que lo hemos asumido sin que haya que partidizar, sin que haya que buscar un estigma que califique. Yo no creo, a veces las precalificaciones o las calificaciones de carácter propagandístico no nos ayudan. Por ejemplo, yo vi a la canciller Delcy Rodríguez reunida con funcionarios de Naciones Unidas para tratar este tema. Jesús García plantea, ¿por qué no defiende el derecho al voto de los venezolanos? Por supuesto que defendemos el derecho al voto. O sea, si yo en lo personal, en el pasado fui participante para cargos de elección popular, a diputado, a constituyente, a congresista, a gobernador, es decir, forma parte del debate democrático y está en proceso el CNE, que es el poder electoral competente, fijará las normas y establecerá las reglas de juego. Se nos agotó el tiempo, agradecemos la presencia en el estudio. Me gustaría, antes de terminar, recordar a Fabricio Ojeda, si me permites, porque usted fue uno de los promotores de que se llevara al Panteón. Sus restos fueron llevados al Panteón Nacional, si me permites enfocar esta. Yo creo que en una nueva etapa ahora vamos a tener que, y se lo he propuesto al ciudadano presidente de la República, que estoy seguro lo hará el 21 de junio de 1966, él fue asesinado, que será recopilar todas sus obras completas, sus cartas, sus discursos,
porque es alguien que lo dio todo por Venezuela, no solo en la lucha contra la dictadura, sino para el restablecimiento de la democracia. Fabricio Ojeda entra por la puerta grande, pues al Panteón Nacional, con todos los mártires jóvenes que dieron la vida por la libertad de la patria. Agradecemos a Tere William Saab, defensor del pueblo, además presidente del Consejo Moral Republicano, estar con nosotros hoy en Entrevista de Venevisión. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.